Llosa no solo... ¿Vive todavía esa señora? No, murió hace muchos Ay, qué años. lástima. Vargas Llosa no solo aceptó ser representada por ella, sino que además, cuando ella amenazó retirarse ya, hubo apologías enormes escritas, me acuerdo, en el diario El País de Madrid, escribió Vázquez Montalbán, escribió Rosa Regazo, escribió Vargas Llosa, todos cantando maravillas de esta mujer, mientras todos los editores se sumaban a silencio porque todos la odiaban secretamente. Carmen Balcells incluyó dos novedades fuertes en el mundo editorial de lengua española, que es el adelanto, es decir, el adelanto en dólares por la publicación de un libro. Antes no se hacía eso, se pagaba contra la venta. Incluyó el adelanto en dólares, que era un modo de comercialización propio del mundo sajón. Y incluyó en los contratos derechos secundarios, porque el derecho secundario, por ejemplo, que una novela luego se transforme en película o en cómic o en video o en documental, lo que fuere, el escritor ya no cobraba sobre la transformación de la novela, cobraba solo por la novela. Ella incluye los derechos secundarios, o sea que el escritor sigue cobrando aún por la novela, pero también por la película, por lo que fuera. Bueno, lo cierto es que todas estas novedades de Carmen Balcells hicieron que no solo que ella, Carmen Balcells llegó a tener 6 premios Nobel entre los representados, ¿no? Tuvo a Saramago, tenía a Vargas Llosa, a García Márquez, no me acuerdo quién más, pero tenían 6 premios Nobel. Y bueno, tuvo a Neruda, ¿no? Y en un momento, y no solo que ella se constituyera en un poder impresionante, sino que además, con el tiempo, aparecieron otras agencias. Es decir, otros empezaron a imitar a esta figura y se fue consolidando. El momento que se consolida la figura de la gente, cada vez torna la relación escritor-editor más mediatizada y más contractual, más capitalista en el sentido estricto, digamos, ¿no? Ya no es que soy amigo del editor y él me hace un favor, ¿no? Sino más bien, en todo caso, hay relación de amistad entre autor y editor, pero siempre en el momento en que se incorpora el debate económico, dicen, no, ahí habla con mi agente. Y ahí resuelven el problema económico fácilmente, digamos, o lo deniegan, podríamos decirlo de alguna manera. La segunda cuestión, que, bueno, en relación con los editores hoy, se podría decir que hay distintas figuras de editor. En primer lugar están los editores de los llamados grandes grupos concentrados. Ustedes saben que el mundo editorial, no solo el mundo editorial, pero el mundo editorial sufrió en los últimos 30, 40 años, más o menos desde principios de los 90, más agudamente, un intenso proceso de concentración. Es decir, grandes grupos editoriales que compran editoriales más pequeñas. Ese proceso se vivió en el mundo entero. Y en los últimos años incluso se ha terminado por agudizar, ¿no? Es un proceso muy grave para eso que llamamos habitualmente bibliodiversidad, y que ha generado efectos secundarios que todavía no terminamos de entender muy bien. Esos grupos concentrados tienen una lógica de producción de libros muy diferente a la edición tradicional. El libro tiene que tener alta rentabilidad y alta rotación. De modo tal que se producen libros para que estén en librerías 2 o 3 meses y no más, y que esa alta rotación genere dividendos muy rápidos. Para esto no hay que esperar el libro, sino hay que salir a buscar el libro. A esa figura nueva de editor se la suele llamar editor activo, que a diferencia no es que el viejo editor esperara el manuscrito salvador, muchas veces tenían buenas relaciones con los editores y conversaban sobre sus productos, pero el editor activo es otra cosa. El activo es el editor que tantea en la agenda mediática los intereses del público y va en busca del libro para responder a esa demanda inmediata. Un ejemplo muy clarito en Argentina fue el Papa Francisco, ¿no?
En un momento Argentina se sorprende que tenemos un papa argentino. No había pasado un mes que uno iba a las librerías y había una mesa con 8 o 9 biografías de Bergoglio. Ahora yo digo, ¿cómo hicieron? ¿Saben cómo hicieron? Cuando este tipo de editores, en el momento que dicen Bergoglio es papa, empezaron, muchachos, vamos a reunirnos. ¿Quién puede hacer un libro del papa? A buscar el libro del papa. ¿Quién está trabajando sobre el papa? ¿Quién puede escribirlo? Busquen Eso es un editor activo. No que espera que el libro llegue, sino lo que le marca la agenda, sale a buscar el libro. Y si hay un crimen importante, tiene que tener el libro sobre el crimen importante. Y si hay una corrupción política importante, tiene que salir a buscar el libro sobre la corrupción. Se contratan autores a veces que no tienen ningún nombre, ni que son investigadores, ni nada. Y con eso van respondiendo rápidamente. Por supuesto que por ahí, de los 10 libros sobre el Papa, uno es bueno. Pero es imposible saberlo, porque ¿quién puede tantear y conocer esa demanda? La alta rentabilidad exige un número altísimo de títulos. Se ha alterado la relación, se ha generado una relación inversa entre número de títulos y tirada. Eso yo lo estudié más o menos en la llamada época de oro de los años 50. Había aproximadamente por año 4.000 títulos, se editaban en los años 50. Y había un promedio de tirada de 11.000 ejemplares. Ustedes saben que un promedio de tirada de 11.000 ejemplares es Marte. Es un mundo que nosotros no podemos pensar. Porque ahora el promedio de tirada ha bajado muchísimo. En Argentina estamos hablando siempre de... Argentina. Sí. Años 53, 54, 55. El primer peronismo. Y ahora esos números, tenemos un número total de títulos editados más o menos igual al del 53, pero los números se han invertido. Tenemos promedios de tiradas inferiores a los 3.000 y número de títulos superiores a los 10.000. Entonces, exactamente. Entonces, no hay librería que pueda soportar 1.000 novedades por mes. Eso es absolutamente irracional. Entonces, ante ese fenómeno, que hay un ensayo precioso del mexicano Gabriel Said que llama Los demasiados libros, estamos ante una oferta de libros inflacionada de un modo absolutamente artificial. Los libreros ya no saben dónde meter los libros, con mecanismos de consignación donde si el libro no se vende tienen que devolverlo o pueden devolverlo, y entonces los libros circulan muy rápidamente, con libros efímeros. Un editor argentino usó la figura con fecha de vencimiento como si fueran lácteos, ¿no? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, muchos libros que tienen que ver con la coyuntura política son absolutamente efímeros, o los libros de chisme de la farándula, ¿no? Un libro de figuras como estos, Marcelo Polino, Jorge Rial, los tipos que hacen chismes en la televisión. Sale el libro, se difunden los chismes en la televisión y al mes, no más que un mes, el libro está en mesa de saldos. Porque en la medida en que el chisme ya se difundió, ¿qué sentido tiene comprarse ese libro? Esa es la concepción un poco de los nuevos grupos concentrados y de esa nueva figura del editor activo.